Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Me alegra verlos por aquí en nuestra clase del fin de semana. Estamos en Ciencias Sociales y pues el día de hoy entonces vamos a continuar con el desarrollo del módulo normalmente. ¿Listo? En primer lugar, pues pedirles el favor, chicos, ya ustedes pueden ir pasando las respuestas que hemos hecho del módulo a la hojita de respuestas que tenemos que entregar al final del periodo, porque recuerden que pues ya después, digamos más o menos dentro de un mes, tenemos que entregarles fechas para que ustedes hagan la entrega de esas hojitas, ¿listo? Y pues ese es el requisito para que ustedes puedan pasar las diferentes asignaturas, porque pues da cuenta de que ustedes asistieron, cumplieron con las actividades y las dinámicas que teníamos en la clase, ¿listo? Entonces, para que por favor todos se me pongan al día, ¿listo? Y pues vayan adelantando esa parte que no, después ustedes no digan, no, a mí nadie me avisó que había que entregar eso, ni nada por el estilo, ¿listo? Para ir empezando el día de hoy, entonces vamos a comenzar con nuestro módulo, pues como ya lo hemos hecho en clases anteriores, y vamos a iniciar entonces con la pregunta 108, ya que en la clase anterior nos quedamos en la pregunta 107. ¿Listo? Entonces, al igual que siempre, al igual que las clases anteriores, lo que vamos a hacer es que los voy llamando, aprovecho para llamar a lista y ustedes me van colaborando con la lectura de las preguntas. ¿Listo? Vamos a empezar por aquí, déjenme ver. Empezamos con Michelle. Michelle, ayúdame a leer, por favor, la pregunta 108. Eh, Pertenecía a la poderosa familia de los Koreichitas, guardianes del templo de la Kaaba, pero quedó huérfano y pobre desde muy niño. A partir del año 610 comenzó a predicar una nueva religión, afirmando que él era su profeta y Alá el Dios único. El personaje en cuestión es Ali, B. Khadija, C. Mahoma, D. Abu Bakr. ¿Cuál respuesta marcaste ahí, Michelle? La C. Correcto, Michelle, muy bien. Recuerden, chicos, aquí hagamos un recorderis de lo que estamos viendo. Estamos hablando en este momento de algunas de las religiones que surgieron durante el periodo de la llamada la Edad Antigua, ¿listo? No es puntualmente que hayan surgido ahí, pero fue el periodo en donde más fuerza tomaron. Ya hablamos un poco sobre la idea de la religión católica y pues el crecimiento que tuvo gracias al Imperio Romano. Y pues miren que estas preguntas que estamos tocando en este momento nos hablan un poco más hacia el tema de lo que es el Islam, ¿listo? Recuerden que la religión la llamamos Islam, pero las personas que son creyentes del Islam no se llaman islámicos, ni se llaman isleños, ¿listo? Que por ahí he escuchado en varias ocasiones esa equivocación que se comete. Estas personas se llaman musulmanes, ¿listo? Es la denominación que se les da. Y pues en cuanto a esta pregunta, estamos hablando justamente del Mesías que tienen los musulmanes, que va a ser Mahoma, ¿listo? Mahoma pues es la persona que se reconoce como el profeta del Islam, así como digamos de alguna manera para los católicos es Jesús, ¿cierto? Mahoma pues fue la persona que subió a un monte muy importante y en ese monte él logró comunicarse con Dios y Dios le dio los mandamientos para poder gobernar pues el paraíso terrenal que es en el que nos encontramos nosotros. ¿Listo? Ir compartiendo con ustedes, chicos, que este tipo de religiones, todas las religiones vamos a encontrar que tienen un profeta. En común tienen que tienen un profeta. Lo que tienen de diferente es pues el tipo de profeta, ¿listo? Dependiendo de qué persona es la que siguen, pues así mismo van a ser sus ideales, los pilares de la religión, entre otros aspectos, ¿listo?
Bueno, muy bien, Michelle. Alejandra, ayúdame a leer, por favor, la 109. Los preceptos fundamentales de la religión árabe son conocidos como el nombre pilares del Islam. El más importante es A. La limosina obligatoria para la iglesia. B. La predestinación del hombre. Predestinación. C. La fe en el Dios Alá y Mahoma, su profeta. De la peregrinación anual de la ciudad de Medina. ¿Cuál respuesta marcaste ahí? La B. ¿La B? Bueno, no te alcancé a escuchar la respuesta, pero pues y de todas maneras, por favor, chicos, en la 109, la respuesta correcta es la C. ¿Listo? ¿Cuáles son los preceptos fundamentales de la religión árabe? Pues 100% la fe en Dios. No, lo que pasa es que por donde yo vivo pasó un diluvio, mejor dicho, un derrumbe, me tumbó la casa, perdí absolutamente todo. Eso es porque Dios tiene un destino para usted, ¿sí? Si usted en este momento está sufriendo la peor de las catástrofes, dele un momentico al tiempo, ¿listo? Dele un momento porque Dios ya tiene un plan destinado para usted y usted lo único que tiene que hacer es tener fe en Dios. Fe en que Dios no lo va a dejar solo, fe en que Dios no lo va a dejar en esa mala situación en la que usted se encuentra, sino que muy por el contrario, pues siempre va a contar con la protección de Él. ¿Listo? No se trata de que yo esté de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación, sino que esa es la afirmación que ellos permanentemente repiten, ¿listo? Todo lo que pasa, pues yo les puse como un ejemplo de algo negativo, pero tanto lo positivo como lo negativo son decisiones de Dios y nosotros pues en nuestra humanidad no tenemos la capacidad ni la inteligencia para comprender por qué pasa lo que pasa. ¿Sí? Yo no sé por qué será que Dios tomó esa decisión de que eso me pasara en mi vida, no lo sé, pero no hay que dejar de tener fe en Dios. ¿Listo? Adicionalmente, las palabras de Mahoma, ¿sí? Siempre hay que creer en las palabras de Mahoma, así esté o no esté de acuerdo, nunca hay que ponerlas en tela de juicio porque recuerden que Mahoma en la Biblia ha sido la única persona que ha podido subir a un monte, hablar con Dios, llegar como a ese tipo de normas, redactarlas y compartirlas con la humanidad. Entonces, pues ahí tenemos una cantidad de situaciones particulares para analizar de cada una de las religiones. También tengan en cuenta que cada religión interpreta estas cosas de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, pues ahí tenemos que ir mirando un poco esa cuestión. Bien. Ana Victoria, ayúdame con la 110, por favor. Ana Victoria. Prósperas. De ellas, las más importantes en el sur fueron. Ana, discúlpame, no sé por qué tenías como el micrófono apagado, pero no se te escuchó la lectura. No, acá está prendido, profe. Vale. Si puedes volver a empezar, por favor. Ah, bueno, otra vez, 110. Los árabes fundaron ciudades en la península ibérica que llegaron a ser densamente pobladas y económicamente prósperas. De ellas, la más importante en el sur fueron A. Salamanca, Cádiz y Córdoba. B. Asturias, Sevilla y Granada. C. Córdoba, Aragón y Granada. D. Córdoba, Sevilla y Granada. ¿Cuál respuesta marcaste? La D. La D, muy bien. Listo, esto tiene que ver pues con lo que estamos hablando y es que así mismo como las sociedades se fueron fortaleciendo en este periodo de tiempo, pues mire que tenemos el surgimiento de las principales ciudades. Aquí nos están hablando justamente de las ciudades árabes, listo, es decir, fundadas por personas árabes
y estamos diciendo que son los principales centros económicos, ¿listo? Allá si usted necesita un producto, si usted necesita un mineral, un alimento, lo que sea, a esos lugares llegaban de todas partes del mundo para adquirirlos, ¿listo? Hagan de cuenta que esos fueron algo así, no exactamente lo mismo, pero algo muy parecido a lo que hoy en día es un centro comercial. ¿Cierto? Que por ejemplo yo voy al centro comercial y pues encuentro comida, encuentro ropa, encuentro joyería, encuentro peluquería, bueno, todas esas cosas, pues miren que estos fueron como esos primeros centros económicos que se empezaron a formar y pues allá era donde yo podía ir a conseguir lo que fuera que necesitara. Por supuesto, fueron de los árabes y pues de ahí es que digamos que siempre se ha pensado, se ha considerado mucho que las personas que son de origen árabe son muy buenas para los negocios, ¿sí? Porque fueron pues muy estrategas con estos lazos comerciales y pues fue también muy buena la idea del intercambio comercial. ¿Listo? Muy bien. Gracias, señora Ana. Vamos aquí con David. Ayúdame con la 111, por favor. En la 111 Sí, por favor. dice, en la arquitectura árabe los templos fueron llamados A, pagodas, B, sigurat, C, mezquitas, D, alcázares. Alcázares. ¿Cuál respuesta marcaste? La C, La C, mezquitas. sí. Bien, muy bien. Excelente. Miren que esa pregunta pues realmente no es que tenga mucha explicación. Lo único que nos están preguntando es pues bueno, ya vimos que los árabes empezaron a desarrollar esos grandes centros comerciales, ¿no? Que eran centros económicos donde se generaban grandes intercambios, tanto de mercancías como de dinero, ¿listo? ¿Qué sucede? Pues nos están preguntando también de esa parte de la arquitectura. Y sencillamente entonces los resumimos como mezquitas, ¿ok? Bueno, esa no tiene como más explicación. Vamos con Juan Martínez. Ayúdame con la 112, por favor. 112. La gran expansión de los árabes en la Edad Media llevó al establecimiento de tres prósperas y populosas capitales políticas y administrativas, que fueron A, la Mesa, La Meca. La Meca, Cartago y Granada. B, El Cairo, Roma y Atenas. C, Córdoba, Alejandría y Bagdad. D, Teherán, Sibilia y Marruecos. Listo. ¿Cuál respuesta marcaste ahí? La A, profe. Bueno, la respuesta correcta en la 112 es la D. ¿Listo? La D. Nos están hablando entonces de que hay tres prósperas ciudades que van a ser políticas y administrativas. Porque de pronto sí puede haber como una confusión, por ejemplo, con este tema de las otras ciudades que nos colocan ahí. Pero miren que muchas de ellas no es que sean, o sea, sí fueron importantes, pero no fue ni para la política ni para la administración, ¿sí? Miren que hay unas que se vuelven importantes, por ejemplo, para la religión. Hay otras que se vuelven importantes para la parte económica, ¿sí? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Colombia para que nos quede un poquito más claro. Si yo quisiera, por ejemplo, tener acceso a la parte financiera de nuestro país, pues yo podría venir, por ejemplo, a Bogotá, ¿cierto? Y Bogotá sería una ciudad financiera y administrativa, porque desde Bogotá se administra todo el territorio, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, yo quisiera mirar un aspecto más cultural, podría irme, por ejemplo, para Cartagena, ¿cierto? Porque justamente ahí es donde está la parte histórica más conocida de la parte colonial y pues la tenemos en ese lugar. Porque también se han conservado como estos patrimonios históricos, ¿sí?
Pero, por ejemplo, lo que yo necesito es, por ejemplo, una ciudad que sea productora. Fácilmente yo me puedo ir al sector del eje cafetero, ¿cierto? Y entonces miren que allá no voy a encontrar administración, pero sí puedo encontrar un desarrollo económico en torno al café, ¿cierto? Entonces miren que cada lugar me va determinando cómo está conformada la sociedad. Y pues en esta parte eran Teherán, Sicilia y Marruecos, que eran pues estas ciudades políticas y administrativas de esa expansión árabe. Muy bien, Juan, gracias. Sigamos por acá con Daniel. Daniel, ayúdame con la 113, por favor. La dominación árabe de Siria, Egipto, Persia y España permitió a. El resquebrajamiento del mundo árabe. B. El debate y estudio del Corán. C. La formación del imperio musulmán. D. La propagación de la doctrina de Mahoma. Bien, ¿cuál marcaste? Puse la A. Listo, tú tienes la A. En la 113, entonces vamos a colocar como respuesta correcta la C. ¿Listo? La C. Miren que justamente nos están hablando de que hay un imperio árabe, ¿cierto? Y ese imperio árabe dominó ¿a quiénes? Pues a Siria, a Egipto, a Persia y una parte de España, ¿cierto? Miren que ese dominio que los árabes logran crear no es el resquebrajamiento del mundo árabe, porque cuando yo me refiero a resquebrajar, estoy diciendo algo como romper, ¿cierto? Como si estuviera rasgando algo. Y no, miren que no, muy por el contrario, los árabes lo que estaban haciendo era formando un imperio, ¿cierto? Que iba a estar conectado pues con la respuesta C, que es la que nos habla de la formación del imperio musulmán. Miren, chicos, que justamente ese debilitamiento de España es el que hace que posteriormente Cristóbal Colón tenga que salir a buscar la manera de encontrar otras rutas para llegar a la India, porque justamente son los árabes los que tienen dominado todo ese territorio. ¿Listo? Entonces siempre se preguntaría uno, bueno, ¿sería algo positivo o algo negativo que los árabes hubieran ganado? Porque mientras que España tuvo el dominio, pues ellos eran los dueños casi que de toda Europa, ¿no? Pues no propiamente España, perdón, corrijo, el imperio católico, apostólico y romano, que era el dominio en ese momento, en el sector de lo que hoy en día es España, ¿no? Pues el resto del imperio romano. Pero cuando los árabes le quitan poder a ellos, pues miren que ellos entran como en esta crisis, en esta desesperación, y pues es cuando tienen que ir a buscar otras rutas, se encuentran con América y pues nuevamente quedan en el poder gracias a todas las riquezas que toman de este territorio. Muy bien, vamos con la pregunta 14. Haider, léela por favor. Señala la alternativa que tiene una posición incorrecta sobre el Islam. La región que propugna la sumisión a Arabam es uno de sus practicantes. B. De sus patriarcas. B. Es monoteísta. C. La Meca es sus principales ciudades santas. D. Su libro sagrado es el Corán. ¿Cuál respuesta marcaste en esta pregunta? La B. Bueno, Jaime. ¿Y me puedes explicar por qué colocaste la B, por favor? Pero la verdad yo investigué. Bueno. Y Bueno, porque es que me genera curiosidad, ¿no? Porque miren que acá dice, ¿cuál es la alternativa que tiene una posición incorrecta sobre el Islam? O sea, si esto lo ponemos en otras palabras, nos están diciendo, de las 4 propuestas que hay aquí, ¿cuál es
¿Cuál no corresponde al Islam? Miren que nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, ¿su libro sagrado es el Corán? No, eso es verdadero. El libro sagrado del Islam es el Corán. Ya lo hemos hablado acá. Yo les explicaba en la clase anterior. Así como los católicos tienen la Biblia, asimismo, los musulmanes tienen el Corán. ¿Listo? Aquí dice, la Meca es su principal ciudad santa. No, eso es correcto, eso está bien, porque así como los musulmanes tienen la Meca, los católicos tienen Ciudad del Vaticano, ¿cierto? Que queda en Roma, que allá es donde el Papa tiene su gran iglesia, entonces pues ahí está el Vaticano para los católicos, la Meca para el Islam, lo mismo, ¿listo? Cuando nos dicen es monoteísta, la palabra monoteísta se refiere a un solo Dios. Acuérdense que antes hubo otras civilizaciones que eran politeístas y ese poli significa que habían muchos dioses, ¿sí? Pero miren que el Islam no es politeísta, es monoteísta, entonces eso tampoco sería porque pues eso está bien. Nos están preguntando es qué es lo que está incorrecto, ¿sí? Y entonces la incorrecta es la A, porque miren lo que dice. Abraham es uno de sus patriarcas. No, Abraham no, ya lo vimos ahorita en clase. Es Mahoma. ¿Listo? Mahoma es el patriarca del Islam, porque acuérdense que Mahoma pues tiene toda esta historia de que él fue un hombre que pudo comunicarse con Dios y al que Dios le explicó cómo era que se debía organizar la tierra, etc. Abraham no. De pronto pues lo mencionan en algún momento, pero pues él no está muy conectado con los patriarcas, ¿listo? Entonces, la que está incorrecta, por eso mi invitación, chicos, a que leamos bien esas preguntas. Miren que a veces nos confundimos, pero es un tema de interpretación, porque ahí nos están explicando bien. Miren que nos preguntan, ¿cuál es la incorrecta? Pues la incorrecta es Abraham, porque no es Abraham, ¿listo? Es Mahoma, ¿ok? Bien, vamos con la siguiente, Tatiana Raba. Ayúdame con la 115, por favor. Marque la proposición incorrecta en relación a los aportes de la cultura árabe en la Edad Media. A. Crearon la álgebra. El álgebra. B. Impulsaron el desarrollo de la química. C. Emplearon la anestesia. D. Destacaron en la representación pictórica de figuras humanas. Pictórica. ¿Cuál respuesta marcaste ahí, Tatiana? La D. La D, muy bien, esa es la respuesta correcta en la 115. ¿Listo? Nuevamente nos están hablando de cuál es esa proposición incorrecta. Incorrecta. ¿Listo? De esos aportes de la cultura árabe. ¿Listo? Entonces, nuevamente, les repito, chicos, ustedes cuando avancen de ciclo, en matemáticas ustedes van a empezar a ver el álgebra, que el álgebra es una parte de las matemáticas que fue desarrollada por los árabes. ¿Listo? Habrán conocido ustedes de pronto ese libro muy famoso que es el álgebra de Baldor. Y ese libro tiene justamente un árabe ahí con un turbante aquí en la cabeza y pues está ahí como pues señalando también la ciudad al fondo que se alcanza a ver con esas capuchas así como semirredondas que terminan en punta que son representativas de los árabes, ¿listo? De las comunidades árabes. Entonces nos preguntan cuál es la incorrecta. Bueno, el álgebra no es incorrecta, sí es correcto que ellos generaron el álgebra. La B dice que impulsaron el desarrollo de la química, ¿no? Esa no es incorrecta. Como les digo, los árabes fueron personas que se dedicaron muchísimo al desarrollo de la ciencia para generar ingresos económicos, ¿sí? Ellos veían la ciencia también como un negocio, pero era muy importante desarrollarla y ellos desarrollan la química. Emplean la anestesia. Pues miren que le debemos también el desarrollo de la anestesia a los árabes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la incorrecta? Pues la incorrecta es que destacan en la representación pictórica de figuras humanas.
¿Por qué? Pues porque aquí ya estamos hablando de la Edad Media y la representación pictórica, que es de lo que hablamos cuando son pictogramas, que es por allá que hacemos dibujitos en las paredes y que son cosas muy abstractas, eso es de la prehistoria o inclusive un pedacito muy chiquito de lo que conocemos como la Edad Antigua, pero muy pequeño, realmente es sobre todo el tema de la prehistoria. ¿Listo? Muy bien. Michelle, ayúdame por favor con la pregunta 116. ¿Por qué peregrinan los musulmanes a la Meca? A, porque es un lugar sagrado y tradicional a los musulmanes. B, porque se conmemora el nacimiento de Jesucristo. C, porque se conmemora el nacimiento del primer hijo de Mahoma. D, porque hace parte de los pilares de la fe musulmana. ¿Cuál respuesta marcaste, Michelle? La profe. Bueno, miren que la A de pronto es una respuesta que nos puede engañar un poquito, ¿no? Porque miren que acá, por ejemplo, dice la respuesta, porque es un lugar sagrado y tradición de los musulmanes. Sí, pero no, ¿listo? Porque realmente la gente no es que vaya a la Meca por turismo, ¿sí? No es que, ay, oigan, ¿cuándo vamos a ir allí? Sí, como miren que muchas veces sí le pasa a los católicos acá en Bogotá, por ejemplo. Oiga, ¿cuándo vamos a Monserrate? ¿Cierto? Como que necesitamos ir. Y la gente toma eso como de una idea turística también, como pues vamos a ir porque no hay nada más que hacer. Pero no, los musulmanes tienen una creencia de que ellos al menos una vez al año tienen que ir a la Meca como uno de los pilares de la fe. Yo tengo que ir a hacer un sacrificio y tengo que dedicar una parte de mi tiempo a Dios. ¿Listo? Recuerden que ellos no lo llaman Dios, sino que ellos le dicen Alá. Entonces O sea, que es la D. subir a la Meca, exactamente, es la D. Subir a la Meca es uno de los pilares de la fe. Si yo no voy a la Meca, eso lo que está significando es que yo estoy perdiendo mi fe. ¿Listo? Y entonces sí me obligan de que yo para confirmar la fe que tengo que subir a la Meca. No como uno que, por ejemplo, ay no, yo en mi vida he ido una vez a Monserrate. No, para ellos sí es completamente obligatorio y la misma iglesia, ellos llevan muy al pie de la letra quiénes son las personas que van y las que no van, porque así mismo ellos son los que no asisten a la Meca, pueden ser expulsados de la religión. ¿Listo? Bueno, alcanzamos a leer la última. Alejandra, ayúdame con la 117. Profe, qué pena contigo. ¿Cuál es la 116? La D. Gracias. Listo. Alejandra, leamos la 117. ¿Cómo se llama el libro sagrado de los musulmanes y judíos? A. La Biblia y su Dios se llama Jehová. B. El Corán y su Dios se llama Alá. C. Los Vedas y su Dios es Ganesha. D. Las Vedas y su Dios es Buda. ¿Cuál respuesta marcaste ahí? La B. Muy bien, Alejandra, excelente. Esta pregunta no debería tener dudas porque pues es lo que hemos aprendido en esta clase y en la anterior. Y justamente entonces decimos, si hablamos de la religión católica, pues el libro sagrado es la Biblia. Y pues dependiendo de qué rama de la religión estamos hablando, pues vamos a tener diferentes interpretaciones de Dios, ¿no? Si por ejemplo yo soy cristiano, entonces pues voy a hablar de Dios. Si yo soy, por ejemplo, testigo de Jehová, justamente ellos son los que llaman a Dios Jehová, no lo llaman Dios, sino que lo llaman Jehová. Pero pues sin embargo están basados en la Biblia, ¿sí? En el Corán, entonces va a ser para el Islam, para la religión del Islam tenemos el Corán, que es un libro también, pero ellos a Dios le van a llamar Alá. ¿Listo? Ellos no le van a decir Dios, ni Jehová, ni nada por el estilo, sino que le dicen Alá, ¿cierto? Por eso es que tienen esta canción que hace mucha alusión al alabaré,
¿cierto? Alabaré a mi Señor, pues uno cuando está diciendo esa palabra, realmente uno está diciendo es Alá, ¿cierto? Porque me estoy refiriendo a Dios. Son como unas conexiones que tiene el lenguaje con la parte religiosa y pues miren que las religiones están conectadas aunque no lo quieran muchas de ellas. Solamente para que les quede claro, chicos, los Vedas son un tipo de libro religioso que tienen algunas comunidades en Asia, como puede ser la India, China y pues bueno, otros lugares, dependiendo de la religión que haya, ¿sí? Si por ejemplo estamos hablando que del hinduismo, del jainismo, si estamos hablando del taoísmo, del confucianismo, que son otro tipo de religiones que pueden existir allá, pues van a tener dioses diferentes, ¿sí? Entonces si vamos a hablar directamente del budismo, por ejemplo, pues ustedes van a encontrar a Buda, ¿cierto? Pero pues hay cualquier otra cantidad de dioses que son interpretados de maneras diferentes. Entonces miren que yo puedo tener el mismo libro, pero el mismo libro me da como resultado otras religiones. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, pues por ahí vamos quedando hasta el momento. Hasta el momento, pues vamos bien. ¿Listo? Solamente recordarles, chicos, para la próxima clase ustedes tienen que estar en el módulo en la pregunta 170. ¿Listo? Por favor, que no se les vaya a olvidar, pregunta 170, porque ya vamos finalizando este proceso y necesito que estemos todos al día en esta parte final. ¿Listo? Por el momento, pues les deseo un excelente fin de semana. Gracias por asistir, chicos, y nos vemos entonces la próxima clase. ¿Listo? Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, que estén bien. Una Chao, profe. preguntita,